Muy buenas tardes a todos, compañeros. Asesora, estamos aquí en compañía del maestro José Manuel Gutiérrez Fiallo en la Universidad Metropolitana, Universidad Autónoma Metropolitana, en el plantel Iztapalapa. Pues bueno, nos ha abierto este espacio para realizarle esta entrevista al psicólogo social. Y pues bueno, comenzamos con la entrevista. Y pues bueno, muchas gracias, profesor, por abrirnos y permitirnos este espacio con usted. Comenzamos y bueno, primero, antes que otra cosa, quisiera preguntarle, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la psicología social? Pues a muchas formas de estudio, a muchas dimensiones prácticas. Entre esas muchas dimensiones hay, por ejemplo, psicólogos que quieren definir la psicología social, pero es hasta cierto punto imposible. En realidad hablamos de las psicologías sociales, no de una psicología social. Hablamos en realidad de una proliferación impresionante de psicologías sociales, aunque eso siempre deja pendiente el problema de cómo sabemos que son psicologías. Por ejemplo, la estupidez de los psicólogos clínicos los ha llevado a querer meterse en la disciplina. Y se lanzan con discursos, por ejemplo, que aspectos psicosociales de esto, aspectos psicosociales de lo otro, pero no tienen ni idea de qué se refieren, pero se lo aplastan, pues. Entonces es una proliferación impresionante. Pareciera que los psicólogos sociales ahorita estamos preocupados más por hacer, que por ponernos de acuerdo en las diferentes temáticas que abordamos. En algún tiempo yo también le entré al juego de querer definir qué era la psicología social, pero es tarea menos que imposible. Se puede decir que, por ejemplo, si nos vamos al número de artículos, a lo mejor el número de artículos define que quienes tienen una idea de la psicología social como una psicología de la interacción entre los individuos, a lo mejor es la psicología social norteamericana, pero aún esa tiene muchos asegúnes. ¿Sí? Entonces es algo bastante complicado. Ok, bueno, dentro de esta pregunta que sigue, bueno, también creo que va para allá este asunto. ¿Cuáles son las principales teorías de la psicología social? Hay, por ejemplo, un primer lapso de constitución de la disciplina en que se van formulando una serie de teorías que tienen vastos alcances. El nacimiento de la disciplina está muy vinculado, por ejemplo, a discusiones entre Durkheim, entre Tarde, o está vinculado también a la psicología colectiva, a la psicología de Wilhelm Wundt, está vinculada también a la psicología de masas de Le Bon. Entonces, estos son los primeros exponentes, pues, de formulaciones que algunos no quieren hacer pasar como teorías, pero que en el fondo sí lo son, salvo que no son el siguiente periodo. Por eso te decía de la pregunta. En el siguiente periodo tenemos, en cambio, una proliferación impresionante de teorías. Tenemos las teorías, por ejemplo, de Levy, teoría de campo, tenemos las teorías de Festing, de la disonancia cognitiva, teorías de la atribución de Heidegger, tenemos las teorías sobre los conflictos en los grupos, etc. Pues ahí es impresionante la cantidad de teorías que tenemos. Yo creo que si podemos hablar de una cualidad de la disciplina, es precisamente la cantidad impresionante de teorías. Ahorita ya más acá, tenemos ya teorías que en estricto sentido se podría decir que incluso son como corrientes, como el constructivismo social de Dergen. Él lo llama constructivismo, aun cuando sus seguidores dicen que es construccionismo, pero él directamente habla de constructivismo social, y es impresionante la cantidad de teorías que ha generado vamos a llamarlo, esta corriente. Dentro de ese mismo constructivismo va muy asociado con él la etogenia de Ron Perret, son cosas más cercanas. Entonces realmente hay mucha teoría en la psicología social, y eso por hablar, digamos, de las clásicas, de las que tú puedes decir sin duda alguna que son psicosociales. Pero si te metes, por ejemplo, a lugares de espacio como psicología comunitaria, a lugares prácticos, pues, psicología comunitaria, psicología de la salud, ahí mismo, ahí dentro,
te encuentras a su vez con una cantidad impresionante de teorías. En la psicología comunitaria, que es una de las áreas que ha desarrollado mucho la UAM, por ejemplo, nos podemos encontrar con formulaciones de teorías basadas en la observación participante, en teorías, por ejemplo, que se reputan seguidoras de Falsborda, etc. Es impresionante la cantidad, ahí realmente es imposible. Creo que la psicología social es una ciencia posmodernista porque no es unificada, tiene una impresionante cantidad de teorías y de espacios de intervención. Hablando de los espacios de intervención, la siguiente pregunta dice, ¿con quiénes trabaja el psicólogo social? ¿O cuál es la población a la que atiende? Trabajamos con psicólogos de todas las formas, educativos, clínicos, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos. Tenemos un campo bastante amplio. ¿Y qué población es la que atiende el psicólogo social? Básicamente atendemos poblaciones comunitarias, grupos pequeños, trabajamos también en algunos casos aquí con movimientos sociales para examinar las características, las cualidades de los movimientos sociales, para hablar, por ejemplo, sobre la construcción de ciudadanía, sobre psicología política. Trabajamos en general con lo que se puede llamar el amplio espacio de la sociedad civil, pero también con las comunidades. Ok. Bueno, ahora, ¿qué se necesita para ser psicólogo social? Hablando de una cuestión tal vez personal, ¿no? O sea, intereses o aptitudes, ¿qué se necesita para ser psicólogo social? Pues hay una cualidad que necesita el psicólogo social más que cualquier otra, y es la de aprender a trabajar en grupos, que es una cualidad que, por cierto, es donde tenemos, se puede decir, que un forcejeo constante por esa especie de maldición que tienen grandes partes de los mexicanos, que es la de ser excesivamente individualistas. Entonces, la psicología social, pues, sin esa cooperación, sin ese trabajo creativo de los grupos, la psicología social muy poco puede desarrollarse. Así que esa es la primera cualidad, la más indispensable, tener una verdadera especie como de fe o de creatividad, una incondicional aceptación de que el trabajo en equipo es lo mejor. Esa es la primera cualidad. Pero hay otras, ahí es donde nos diferenciamos, decía yo, esta estupidez de los psicólogos clínicos, pues, de querer igualarse con la disciplina. Por ejemplo, la fortaleza metodológica y estadística de los psicólogos sociales, ahí no tenemos rival en ninguna otra de las variantes, ni educativa, ni clínica, ni laboral. Esa es la segunda gran fortaleza del psicólogo. ¿Cuáles son las habilidades que debe de tener un psicólogo social? La tercera gran fortaleza del psicólogo social es que, en efecto, debe tener esas habilidades o competencias indispensables para relacionarse con diferentes gentes, diferentes grupos y construir más que destruir, pues, relaciones. ¿Cuáles son las aptitudes de un psicólogo social? Bueno, entre las aptitudes del psicólogo social están desde luego bastantes. La primera aptitud es para el pensamiento estadístico. Tenemos que, sin esa fortaleza, la disciplina hace aguas, pues. No sería una disciplina científica seria sin esa competencia para trabajar con modelos estadísticos. En segundo lugar, también el psicólogo social debe tener esa aptitud, esa competencia para interactuar, sobre todo ahorita con la red. Con la red, ahorita estamos teniendo una competencia, creo que ahí no es solo nuestra disciplina, en general todas las disciplinas, una competencia con Google en el sentido siguiente: el maestro es depositario de cierto saber, de ciertas formas de enseñanza, pero si se confronta el maestro contra Internet, resulta que en Internet hay muchísimas páginas trabajadas incluso con más precisión, en las que el profesor puede abrevar. Y si el profesor puede abrevar, el profesor tiene que enseñar, desarrollar en esa dirección la competencia de los alumnos para interactuar con ellos. Bueno, ¿qué tipo de servicios podemos esperar del psicólogo social? Pues hay varios. Asistencia psicológica, esa es una de las cosas
más interesantes que el psicólogo social. Algunos, una parte, han estado invadiendo algunos campos del psicólogo clínico. La cuestión del desarrollo de organizaciones comunitarias para hacer más sustentables, más favorables sus condiciones de vida. La condición de ofrecer asesorías en cuanto a evaluación de proyectos psicosociales. El psicólogo social tiene esa competencia. La competencia para desarrollar, por ejemplo, trabajos grupales que integran a los individuos. La competencia también para insertarse y para desarrollar cuestiones de psicología social laboral, para elevar productividad en los trabajadores. Tenemos también la competencia necesaria para formar grupos de convivencia. Son algunas posibles formas de examinar para qué sirve la pregunta esa muy concreta, para qué sirve el psicólogo social. ¿En qué lugares puede trabajar el psicólogo social? En cuanto a los lugares, pues en principio están dados todos. Está dado las instituciones, las empresas públicas, privadas, sociales, y regionalmente, pues nuestro psicólogo social, el egresado de la UAM, ha tenido un movimiento bastante expansivo. En algunos estados de la República hemos tenido una movilidad impresionante. Hemos encontrado psicólogos sociales, por ejemplo, como instructores, capacitadores. Hemos encontrado psicólogos sociales también desarrollando labores en psicología comunitaria. Hemos encontrado también psicólogos sociales como asesores en psicología cognitiva. Hay de varias formas. También tiene mucha variedad el campo laboral para el psicólogo social. Yo pienso que es una de las pocas disciplinas con mucha riqueza, pero al mismo tiempo chocamos con un problemilla que es el de que hay el informe constante de muchos egresados de que muchos empresarios o los propios agentes gubernamentales luego no tienen idea de las enormes posibilidades que tiene la disciplina. Es poco conocida la disciplina, bueno, un poco mejor hoy día, es más conocida la psicología social. De los ejemplos que tenemos es, por ejemplo, me acuerdo cuando cambiaron la Merced, el centro de abastos de toda la República más grande, lo cambiaron aquí a la central de abastos. Una profesora que con otros profesores dirigió el proceso, la doctora Enrique. Ahí, por ejemplo, se examinó el impacto que tendría el cambio de la Merced para acá, y como respuesta a ese trabajo bastante profesional que hizo esta doctora Enrique, el gobierno de aquí del Distrito Federal comenzó a contratar más y más psicólogos sociales, pero luego se estancó nuevamente, ¿sí? Se estancó nuevamente, y ahora el gobierno del Distrito Federal incurre, por ejemplo, en el sucio proceder de querer agarrar a nuestros muchachos como sus trabajadores, como muchachos a los que les ofrece cosas que luego no tienen. ¿Qué importancia tiene la sociedad para la psicología? La sociedad es nuestra materia prima. En realidad, hace rato que te decía que no tenemos nosotros, sería, digamos, después de años de trabajar en la disciplina, sería absurdo que alguno de nosotros se atreviera a definirla así de manera tan concluyente. Ahora, hace unos momentos te decía, pues, en ese punto que es muy difícil. ¿Por qué? Porque nos cruzamos justamente con la idea, pues, de que los individuos somos, por ejemplo, seres sociales, y como seres sociales, todo psicólogo social debe tener una idea general, bastante amplia, de lo que es la sociedad, para examinar justamente el contexto de actuación de los individuos. ¿Cómo interactúan los individuos? Interactúan en sociedad, pero para ello es preciso tener ideas serias sobre lo que es la sociedad. ¿Cuáles son los alcances de la psicología social en la actualidad? Estamos avanzando bastante. Ahorita, por ejemplo, la profesionalización de la disciplina. Estamos por aprobar ya nuestro plan de estudios, y con esa profesionalización vamos a darle mayor proyección en toda la zona metropolitana, porque vamos a desarrollar ya las prácticas profesionales del psicólogo social, para que tanto empresarios como directores de instituciones, de empresas,
tenga una idea clara de las diferentes fortalezas y competencias que tiene el psicólogo social. Pero también se está desarrollando una parte académica que es la más importante también de aquí de la universidad, en la que está ahorita la promoción, no sé si ya se haya cerrado, para estudiar una maestría y un doctorado simultáneamente. Salieron las dos convocatorias para la maestría y el doctorado en psicología social. Con eso la UAM prácticamente se puede decir que se catapulta pues en el orden profesional, porque seríamos una de las 2 o 3 instituciones, pero serias pues, ofreciendo esta maestría y este doctorado en psicología social. Ok. ¿Qué influencia tiene la psicología social en otras disciplinas? Por ejemplo, una de ellas a lo mejor puede ser la psicología ambiental. En la psicología desde luego que tiene mucho, pero la pregunta desarrollada hacia otros lados es más interesante. Por ejemplo, la usan los economistas. Me trajeron apenas un libro que está ilustrando la estupidez de los economistas que usan nuestras teorías, nuestras disciplinas, pero usan lo peor pues, y están con la idea aquella, por ejemplo, de que nosotros hemos discutido y comentado ampliamente, que es la idea del comportamiento basado en una elección racional, basado en conductas racionales. Nosotros lo hemos discutido bastante y obviamente hemos encontrado que este no es el único modelo de comportamiento. El individuo no se mueve solo por motivos económicos, el individuo se mueve por cuestiones de orden moral, por creencias anquilosadas o atrasadas, pero son las que lo dirigen. Entonces, toda esta complejidad y riqueza, me da risa del libro que apenas lo trae, pero esto habla no mal de la economía, habla de un gran mal que tenemos hoy día, y es de la separación que tenemos en general, todas las disciplinas. Un diálogo que podría ser fecundo entre psicología social, psicología seca, sociología, estamos separados, y cada quien trabaja de una forma tan autista que hasta da terror, que haya muchos que hacen artículos y hablan, es decir, en su terreno a lo mejor están avanzados, pero comienzan a formular otras cosas y otras disciplinas, y ahí se atoran porque dicen sonceras pues bastante atrasadas. Es cómico ver luego los artículos que sacan muchos. ¿Cuáles son los aspectos de la psicología social, o teorías, o bueno, etc., que sean de su interés, de la psicología social actual, que sean de su interés? Pues hay varios, pero particularmente el más importante ahorita sería la psicología social, cómo se ha desarrollado dentro de este marco de la globalización capitalista. Hay muchísimos remesones ahorita que se están produciendo. Una de las cosas, por ejemplo, es la de captar no sé si sea algo interesante, ¿no? Pero eso de captar, por ejemplo, la imbecilidad del presidente, que representa ahorita la imbecilidad de varios millones de norteamericanos. El cretinismo, por ejemplo, de Trump, y el cretinismo de la jerarquía de la nomenclatura del Partido Republicano, te puede dar risa en un primer momento si no estuvieran pues en sus manos la destrucción del mundo. Pero, por ejemplo, ¿qué asombra de eso? Asombra de veras. Yo me siento sorprendido de cómo, por ejemplo, un cretino pues, como Trump, después de hacer 2 actos, 2 bravuconadas, bombardear Siria o bombardear Afganistán, de repente a Trump ya sus detractores que lo ubicaban como lo que es, pues un sujeto errático, un idiota en una palabra, me sorprende cómo ahorita ya Trump obtiene alta aprobación. Ese es un fenómeno psicosocial de gran envergadura, pero que al mismo tiempo es producido por un contexto de globalización en que ese es el segundo paso. La presencia tan grande de los medios hoy día que ha dispersado lo que podemos llamar nosotros la búsqueda honrada de la verdad. Ahorita si tú construyes un discurso y tienes una fuente de autoridad desde la cual emitirlo, como por ejemplo Trump, una de las cosas más sonadas de él es de la poca concurrencia que tuvo en su asunción pues de la presidencia. Si observamos cuidadosamente, es interesante que mientras los medios, con pruebas pues, con fotografías, exhibían que la concurrencia había sido poca, Trump se sacaba así, con el máximo de los cinismos, que no era cierto. Y hubo crédulos. Entonces es un fenómeno muy interesante cómo esa descomposición pues, provocada por fuentes de autoridad,
que Peña Nieto lo quiere replicar, pero ahí sí la sociedad mexicana sí tiene cierta fortaleza. La sociedad mexicana creo que tiene mejores elementos ahí que la sociedad gringa, porque aquí Peña Nieto pues obviamente está en el suelo, está desprestigiado y su imagen pública está deteriorada, pero trata pues hace su mejor esfuerzo para tratar de hacer lo mismo que hace Trump en Estados Unidos. Persuadir. Sí. ¿Usted considera que la psicología social y la labor del psicólogo social han tenido la suficiente difusión entre la población a nivel global? Mencione cuáles pueden ser las posibles causas de la respuesta. A nivel del mundo, sí. A nivel de México, estamos avanzando poco a poco. Sí, la forma en que la psicología social ha penetrado hoy día, evidentemente que es mucho mayor que la que teníamos hace unos años. ¿Sí? Hace unos años venían los muchachos a decirnos que, por ejemplo, no los preparábamos en las competencias requeridas para digamos, aplicar baterías de test, pero esa no era una tarea nuestra, esa no era la responsabilidad de la disciplina, pero como en algunos lugares donde solicitaban trabajo les decían que pusiera psicólogo social, la imagen que existía de psicólogo, psicólogo, pero no psicólogo social, era una imagen muy estrecha. En cierto sentido podemos decir que hemos ido cambiando esa percepción y que se ha ido situando ya el psicólogo social un poco más ampliamente. ¿Cuál considera usted que sea una de las principales problemáticas sociales en México? Si tú me preguntaras, dígame 10 problemas, y aún en 10 sería difícil encajar, sí, sería muy poco. Sí. Pero, pues bueno, voy a entonces responderte en términos de eso que digo, con algunas corrupción. El cinismo de los políticos, que es el cinismo de las autoridades universitarias. Yo estoy sorprendido, por ejemplo, de su ex rector, de Narro. Estoy sorprendido de cómo, en esa forma sarcástica en que lo ubicó Obrador, estoy sorprendido cómo se ha convertido en matraquero del PRI en el Estado de México. Estoy pero sorprendido, o sea, porque debíamos de pensar que tienen cierta dignidad los que dirigen las universidades, pero la universidad, por ejemplo, ha sido asaltada, esa es la palabra, por sujetos con una mentalidad empresarial bastante corrompida, que vienen usurpando las funciones universitarias desde hace unos 8 o 10 años. Están los ejemplos patéticos del rector de allá de la Autónoma del Estado de Morelos, el patético de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el sujeto que tienen ahorita indiciado ya con la acusación de varios millones de pesos, el rector de la Unison, el ex rector de la Unison. O sea, es impresionante. Ahí tienes, por ejemplo, el problema, si observas, no solo de la corrupción, es el problema también de algo que se ha instalado entre nosotros y que es el cinismo. El cinismo, o sea, la falta de valores para conducir tu vida personal, pues, sin afectar, sin dañar a otros individuos. Aparte de eso, si observas cuidadosamente, está también una de las cosas que Salinas de Gortari, el máximo ampón político de la época contemporánea, si observas cuidadosamente, prometió la gloria con la firma del TLC, pero la firma del TLC ha significado para los mexicanos mayor pobreza, ha significado enriquecimiento para que surjan algunos sujetos como Slim, merced al mercado cautivo que le produjo Salinas, etc. Pero para la mayor parte de los mexicanos ha significado miseria, ha significado salarios de hambre. Con esos salarios de hambre las grandes corporaciones pueden exportar al mundo, pero no mediante una alta competitividad tecnológica, elevando la productividad del trabajo con base en una mejoría de las condiciones salariales, no, es el abatimiento a salarios de la fuerza de trabajo, el abatimiento a salarios de hambre. Entonces, por eso te digo, la problemática es inmensa. Por eso cuando tú me dices cuál es la mayor, pues lamentablemente yo no puedo incurrir en la estupidez de mis colegas mexicanos de decir que la corrupción no es cierto. Tenemos la corrupción, tenemos la inseguridad, aquí en la propia Ciudad de México. Los ministerios públicos están podridos, man. No atienden realmente a la población. Vas ahí y ahí tienes que enfrentarte no solo con la humillación, etcétera, el hecho de estar postrado por ladrones en una micro, no, ahí también te vas a enfrentar a que ahí también te van a victimizar todavía por segunda vez. Acudes a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito y te encuentras con que la comisión ya se está guiando ya no por principios de ética, de defensa de los derechos del ciudadano, sino que está guiando ya por defender también a sus patrones, las autoridades del distrito. O sea, te digo, los problemas son impresionantes, o la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. En mi vida yo me imaginaba que un ombudsman nacional
ganara tanto para sacar tan pocos resultados. No, pues ¿qué nos pasa? En serio, hay una desvergüenza total en todos los terrenos que nos hacen pensar que andamos mal, pero no por un solo problema, por una cantidad de problemas. ¿Cuál considera usted que sea el principal reto de la psicología social actual y para los futuros psicólogos sociales? Dar solución a esta serie de problemas, y una solución donde a menudo tienes que navegar contra la corriente, tienes que navegar contra los intereses creados de pandillas de políticos que quieren seguir mangoneando el país. Estos políticos, estos criollos, te digo, están saqueando el país, desprecian a nuestra gente y funcionan como obstáculos para que nuestros muchachos que todavía traen la idea de servir a su población se desanimen. Así que el principal problema es básicamente construir y colectivamente respuestas a toda esta serie de problemas. Creo personalmente que nuestros psicólogos sociales tienen una encomienda muy concreta: hacer que nuestra gente vuelva a tener esperanza en mejorar sus condiciones de vida, hacer que nuestra gente pueda tener sus condiciones de vida sustentables. Maestro, muchas gracias por concedernos la entrevista. Fue un honor escucharlo y de mucho enriquecimiento como estudiante, como ciudadano, de muchas formas. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, maestro Fiallo. Y pues bueno, esperamos que esta entrevista sea de su agrado. Muchas gracias, asesora, compañeros, por ver esta entrevista. Gracias. Te agradezco. Muchas gracias, maestro, por abrirnos este espacio, hombre.